Escuchar los primeros acordes de esta canción para sentir unas inmensas ganas de sed de la mala, incluso aunque seas abstemia como yo. Pero es que hay canciones que trascienden las clases sociales, los gustos musicales y el tiempo. Canciones que tarareamos de memoria, que no solo se bailan, sino que se heredan, que nacen como melodías simples en los barrios y acaban como himnos en las bodas, en las fiestas de 15 años, en las fondas de madrugada y en los conciertos de estadio. Y si hay un grupo mexicano que ha hecho eso posible, que ha tejido esa cumbia intergeneracional y transversal, son Los Ángeles Azules. De Iztapalapa para el mundo, y no es cliché. La historia de Los Ángeles Azules es, ante todo, la historia de una familia trabajadora en una de las zonas más humildes y vibrantes de la Ciudad de México. Su infancia está marcada por las calles de tierra, mercados, radios viejos y fiestas patronales. Ahí nació su música y su forma de entender el mundo. Los Ángeles Azules no fueron un producto de una disquera, salieron de Iztapalapa, una de las delegaciones más populosas y más golpeadas por la desigualdad. Son una familia, biológica y musicalmente. El grupo está compuesto por los hermanos Mejía Avante. Elías, el mayor y el faro que alumbró el camino de todos los demás. Fue él quien insistió en que podían formar un grupo y convenció a sus hermanos uno por uno. Les enseñó a tocar, armó ensayos, consiguió los primeros toques en fiestas patronales y en plazas públicas. Alfredo, tecladista y compositor. De él es el arreglo original de Cómo te voy a olvidar y muchas de las armonías que caracterizan al grupo. Es introspectivo y casi ermitaño, prefiere el estudio a los reflectores y muchos lo consideran el poeta del grupo, que rara vez dice cualquier cosa en voz alta. José Hilario, quien fue parte de la formación original, aunque con el paso de los años su presencia se fue diluyendo, pero fue él quien tocaba la guitarra y ayudó a montar los primeros ensayos. Fue él quien conoció a varios organizadores de eventos en Iztapalapa y consiguió algunos de los primeros contratos para fiesta privada. Su papel fue crucial en los inicios, cuando no había instrumentos buenos, ni transporte, ni pago. Cristina, ella es la tercera de los hermanos y la primera mujer que se integró de lleno al grupo. En una época en donde los escenarios eran territorio masculino, Cristina por supuesto que sufrió los estereotipos, pues le decían que mejor se casara y se dejara de cosas, pero Cristina no se dejó de cosas y se convirtió en el símbolo de miles de mujeres que bailaban sus canciones mientras criaban a los hijos, lavaban la ropa o montaban sus changaros. Guadalupe, él es el percusionista del grupo, es el encargado de marcar los acentos que hacen saltar, girar y quebrar la cintura. Su papel es vital. Sin su timbal, la cumbia de Los Ángeles Azules no tendría ese brinquito que la hace tan reconocible desde la primera nota. Jorge, él es uno de los pilares más silenciosos pero indispensables del grupo. Toca el bajo eléctrico, ese instrumento que casi nunca se luce, pero que es el corazón rítmico de la cumbia. Él siempre ha dicho que no le interesa brillar, sino hacer que todo el grupo suene mejor. Muchos no se saben mi nombre, dice, pero han bailado conmigo toda su vida. Y por último, Salvador, el menor de los hermanos y quizá el más insistente. Desde muy pequeño quería tocar, pero los mayores lo veían como el niño, así que se ganó su lugar a fuerza de pura tenacidad. Cuando sus hermanos ensayaban, él se quedaba cerquita, nada más observando, esperando que alguno se cansara o se equivocara para entrar al quite. Mis hermanos me dieron la escuela, decía, pero yo les traje la calle. Todos crecieron en una vecindad en la colonia San Lucas. Eran muchos y compartían cuarto, cama y a veces hasta zapatos. Su madre, doña Marta Avante Barrón, era una ama de casa y su padre, Hilario Mejía García, era un albañil. Nunca sobraba nada, pero tampoco faltaba una radio encendida. Doña Marta veía con ternura y preocupación cómo sus hijos pasaban más tiempo afinando sus guitarras y sus teclados que pensando en trabajos que ella llamaba serios. Su primer contacto con la música fue en los bailes callejeros que organizaban los vecinos con bocinas grandes afuera en la calle. Había cumbia colombiana, salsa, danzón, pero lo que más nos gustaba era ver cómo la gente sonreía cuando bailaba. Era como si se olvidaran de todo. No tuvieron formación musical académica, aprendieron a tocar de oído. Primero con las flautas escolares, esas que todos nos dan en tercero de primaria, Sí. luego con No guitarras. pensé que se pudiera hacer algo con esa flauta. Me saco el Ellos, sombrero por eso. ellos hacían eso, porque ahí inventaban notas, ahí inventaban melodías. Después con guitarras prestadas y luego con un teclado que su madre le compró a pagos. Dice Elías, mi mamá fue la primera que creyó en nosotros. Siempre decía que si era la música lo que nos hacía feliz, entonces que tocáramos, pues. Elías lo contó eso en la revista Rolling Stones en México en el 2018
y era un hombre de más de 50 años conmovido hasta las lágrimas por recordar el gesto de su madre. A veces ensayaban con instrumentos de cartón que imaginaban los sonidos. Ahí armaban su música y armaban su banda. Lo hacían en la azotea o en la cocina. Salvador, que es el más pequeño, apenas alcanzaba las teclas, pero ya tenía el oído muy afinado. La escuela formal, tampoco fue para todos. Algunos apenas terminaron la secundaria. La música, más que un pasatiempo, se convirtió en un salvavidas. Nos mantenía juntos y nos daba algo que esperar cada día, contó uno de ellos. En sus inicios, el grupo tocaba en las fiestas del barrio haciendo covers de cumbia colombiana y peruana hasta que decidieron crear lo suyo. En 1983 nace oficialmente Los Ángeles Azules, con un sonido que combinaba la cumbia con sintetizadores y letras que hablaban del amor simple, del amor de pueblo, del amor imposible. El nombre tiene varias versiones, como todo en la mitología popular, pero la más aceptada es que fue una mezcla entre la fe y el azar. Cuenta Elías que a principios de los 80, cuando ya tocaban juntos, pero aún no tenían un nombre formal, pensaron en llamarse simplemente Los Ángeles, porque así les decía su mamá, mis angelitos. Pero el nombre ya lo tenía registrado otro grupo. Entonces alguien dijo, pues pongámosle un color, y entonces le pusieron azul porque era el color favorito de su mamá y porque tenía, según ellos, algo de elegancia. Sonaba también celestial. En una entrevista, Alfredo dijo que el azul también representaba el cielo al que aspiraban. Veníamos, dijo, de abajo, queríamos soñar en grande. Lo azul era como mirar el cielo sin dejar de pisar la tierra. Esa metáfora, sin pretenderlo quizá, definió la identidad del grupo, siempre con los pies en Iztapalapa, pero soñando con llevar su música a todo el mundo. El nombre terminó funcionando casi como una promesa, porque años después, ese de Iztapalapa para el mundo se volvió no solo su lema, sino una declaración cultural de los que sí salieron del barrio, con identidad, con ritmo y con una voz que no se quiebra, aunque el mundo lo vea por debajo del hombro. Cuando Los Ángeles Azules empezaron a grabar, el país estaba sumido en una transformación política y económica. Estamos hablando que era la segunda mitad de los 80, el PRI todavía gobernaba, pero ya había algunas fracturas sociales provocadas por la crisis del 82 y el temblor del 85. Había mucha informalidad laboral, en las calles había incertidumbre, pero también había hambre de fiesta. Y ahí Los Ángeles Azules encontraron su lugar. Tocar en vivo les daba algo de dinero, pero grabar un disco era otra historia. Al principio las disqueras los ignoraban. Decían que nuestra música era muy de barrio, muy chafa, o sea, muy poco fina, que nadie quería comprar, que nadie quería comprarnos y que nadie nos iba a comprar. Su estética visual tampoco ayudaba. Eran hombres y mujeres con ropas sencillas, sin poses de estrellas, no cabían en el molde ni del pop ni del rock y no había nada que pareciera que pudieran hacer. En No 1900 cabían en un estudio de grabación tampoco, eran un montón. eran muchísimos, debió salir muy caro también eso. En 1989 grabaron por su cuenta un primer álbum formal, digamos, que se llamaba Ritmo, Alegría y Sabor. Y circulaba con poco tiraje, casi todo lo vendieron en mercados, en ferias y en tianguis. Ellos mismos llevaban los cassettes a los puestos ambulantes y así se fueron ganando una audiencia, especialmente entre migrantes y trabajadores del transporte público que ponían su música en las combis y en los camiones. Finalmente, en los años 90, Disco Disa, un sello especializado en música regional y tropical, les ofrece un contrato, pero no fue un trato estelar. Grababan en estudios modestos con presupuesto mínimo y sin mucha publicidad. Aún así, en 1996 lograron un golpe inesperado. El sencillo "Cómo te voy a olvidar" empezó a sonar en estaciones populares y rompió todas las expectativas. México enfrentaba una fuerte crisis económica y todos estaban tratando de resolver el desastre que había dejado Salinas, de quien, por cierto, teníamos un 8 MKM, y la gente no tenía para ir al cine, pero sí para una fiesta en la azotea. Ahí fue donde sonaban las canciones de Los Ángeles Azules. Para 1997, el álbum, ese de "Cómo te voy a olvidar", vendía más de 2 millones de copias en México, Estados Unidos y Centroamérica. Esa es una de las canciones más icónicas del grupo y fue escrita por Elías luego de una ruptura adolescente entre lágrimas y en una libreta escolar. Después vinieron otros éxitos como "El listón de tu pelo", "Nunca es suficiente" y luego "17 años". Una joya que ha sido polémica y defendida y rechazada y reinterpretada. El debate con esta canción es que su letra parece hablar sobre una relación de una mujer joven y un hombre mayor. Amo su inocencia, amo su ternura, 17 años, mi primer amor. Claro, la canta un señor,
pero cuando la escribió no era un señor, era un niño. Nunca escribimos esa canción con malicia, explicó Elías en 2021. Era sobre mi primer amor, ese que crees que va a durar para siempre y que muchas veces se va en un suspiro. A finales de los 90 ya habían vendido más de 5 millones de discos sin grandes campañas de marketing. Fue tal el fenómeno que en 1999 la revista Billboard lo reconoció como uno de los grupos tropicales latinos más escuchados en Estados Unidos. En México, sus discos estaban en el top 10 de ventas al lado de Luis Miguel, Shakira y Maná, lo que parecía impensable para un grupo de Iztapalapa cantando lo que ellos cantaban. Pero había una paradoja. Aunque vendían más que muchos artistas pop, no eran invitados a grandes programas de televisión ni a festivales llamados serios. Eran vistos como música de pobres, de choferes, de tianguis. Hay una historia que cuenta que Televisa nunca los invitaba porque los moruseaba, que a pesar de que era un evento popular y para gente popular, eso le parecía mucho más popular que todo lo popular que ellos hacían. Lejos de debilitarlo, eso los volvió más resistentes. Su público no necesitaba la aprobación crítica. Ellos ya sabían que la música era lo que se vivía y lo que se sentía cuando les escuchaban. El verdadero reconocimiento masivo llegó mucho más tarde con el disco ¿Cómo te voy a olvidar? Edición sinfónica. En 2013 grabaron con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. No mames, ese disco, lo hermoso que es. Al fin la industria por fin aceptó que eso que hacían ellos también era arte. Llenaron el Auditorio Nacional, llenaron el Zócalo, llegaron al Vive Latino y fue la locura. En 2018 fueron a Coachella, todo sin cambiar su esencia. Ese disco, ¿Cómo te voy a olvidar? Sinfónico, fue un parteaguas. Con ellos cantaron Jimena Sariñana, Saúl Hernández, Carla Morrison, Lila Downs, Jay de la Cueva, Leonardo de Lozán, todos, el que quieras del rock en español, el que quieras que estaba sonando, cantaron con ellos y todos lo hicieron con un entusiasmo muy, muy particular. Así reinventaron todo su catálogo y se lo presentaron a una nueva generación. Natalia Lafourcade, que es la que canta Nunca es suficiente para mí, tomó un giro inesperado porque dice que la delicadeza melódica que ella hablaba, con la que ella cantaba, contrastaba muy fuerte con los metales vibrantes de la cumbia, que le dieron a esta rola algo como melancólico y bailable. En la revista Chilango, en una entrevista, Lafourcade dijo: yo crecí oyendo Los Ángeles Azules en las fiestas familiares. Para mí era imposible no bailarlos. Cuando me invitaron sentí que se estaba cerrando un ciclo. Jay de la Cueva, el de Moderato, hizo dueto con la versión de 17 años y logró un poco resignificar esta canción como un retrato del amor juvenil, fugaz e idealizado. Como toda banda que tiene décadas de carrera, hay muchas historias que sobreviven en el aire sin comprobarse. Cuentan que una vez fueron contratados para tocar en el cumpleaños de un señor don Narco en Sinaloa y después dijeron que no sabían quién era el cliente, que solo les habían pagado y que les habían puesto equipo. Dicen que cuando llegaron, Amo su inocencia, ¿no? exacto, que cuando llegaron, pues el ambiente sí estaba un poco extraño, que el lugar estaba en medio de la nada, pero que había generadores de luz, carpas, chefs privados, seguridad armada y avionetas que iban y venían con los invitados. Tocaron en una tarima improvisada frente a unos 50 personas. No hubo amenazas, no hubo violencia, nada ilegal, digamos, en su presencia. Pero poco después comenzaron a recibir rumores de que el festejado era un alto mando del narco. Ellos, entre bromas, contestan siempre: pues nos pagaron bien, nos trataron bien y nos fuimos. Nunca revelaron el nombre del anfitrión. También se ha dicho que varios integrantes han tenido peleas internas por derechos de autor y por las regalías, lo cual sí es cierto. Hubo una época en que no todos los hermanos se hablaban, pero como dice la mamá, la música siempre los volvió a juntar. En un país marcado por la violencia, por la desigualdad y la corrupción, Los Ángeles Azules han sido una especie de bálsamo, no porque hablen de política, sino porque han tejido comunidad a través del goce, del disfrute. Sus conciertos son multiclase, multigeneracionales y multicolor. Son el soundtrack de las fiestas de Iztapalapa, pero también de la boda Nice en Polanco. Son la banda que ha llegado al Zócalo y que lo ha llenado, pero también que ha tocado en Coachella, donde los gringos bailaron cumbia sin entenderles una chingada, pero entendiendo la puta vibra. Los Ángeles Azules siguen vigentes quizá porque nunca pretendieron ser otra cosa. No quisieron ser rockeros, no se vendieron como intelectuales de la música, no se reinventaron como reggaetoneros, solo fueron fieles a su raíz, a su barrio y a su ritmo. Como le dijo Jorge, uno de los integrantes, en una entrevista más o menos reciente.
La cumbia no es moda, es una necesidad, porque la gente necesita bailar aunque todo esté jodido. Y en un país donde muchas veces todo está jodido, Los Ángeles Azules siguen siendo una certeza, como el olor a mercado de barrio, como las luces de la feria popular, como el recuerdo de un amor que dolió, pero que lo bailaste. Porque así que, ¿cómo te vamos a olvidar si nos enseñaron a bailar el dolor? Y mientras haya cumbia, habrá memoria. Y aquí otra vez suena tigre, ti, ti, ti.